Bueno, Lucas 1, les voy a leer para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Voy a cambiarle un poco los nombres a esto para que lo vean como en forma de historia. Entonces, un sacerdote llamado Zacarías, voy a llamarlo así, mandamiento leído por el sacerdote, y la ordenanza que provenía de los sacerdotes también, de la sangre sacerdotal, ambos eran justos, tanto mandamiento como ordenanza. Son letra hecha en justicia, son letra la cual si se unen van a dar fruto. Ambos son irreprensibles delante de Dios y no tienen fruto aún, porque la ordenanza por sí sola es estéril. Y ambos, tanto mandamiento como ordenanza, son viejos. Entonces, aconteció que Zacarías, o que mandamiento, conforme a la costumbre de los sacerdotes, del sacerdocio, le tocó, por suerte, ejercer. Y la multitud del pueblo estaba, por decirlo así, esperando, orando afuera, con expectativa de la hora del incienso. Y se le apareció un ángel. Normalmente el ángel es la voz de Dios. Entonces, la voz de Dios, la palabra de Dios, parada a la diestra, parada en la justicia del altar del incienso, la vio el mandamiento y le dio temor. La letra no se lee sola, la letra la tienen que leer hombres, en este caso sacerdotes la leían en ese entonces, pero los sacerdotes eran hombres. Cuando viene la voz de Dios por un ángel, la letra tiene que bajar y la voz, la palabra del Señor es la que manda, la que rige, porque es la que ejerce. La palabra le dice al mandamiento, tranquilo, porque tu letra ha sido oída, tu letra ha sido oída. Alguien la leyó y el Señor en los cielos la escuchó. Y tu mujer, ordenanza, dará fruto, dará a luz fruto, y lo llamarás acción, hecho, o sea, llamarás Juan. Y tanto mandamiento como ordenanza van a tener gozo, y los demás, los muchos, los del pueblo, los muchos, se van a alegrar también, porque alguien va a actuar, alguien va a nacer para actuar. Ellos no lo saben, pero están contentos porque algo nuevo va a pasar. Porque será grande delante de Dios ese fruto que ellos van a dar. El fruto que va a dar el junte, la unión entre la ordenanza y el mandamiento y la ordenanza. Y fíjense esto, cuando se junta el mandamiento y la ordenanza, está diciendo el Señor que si no beben ni vino ni sidra, o sea, si no se contaminan, si no se mezclan, entonces serán llenos del mismísimo Dios, que es el Espíritu Santo morando en ellos. Aún desde un vientre muerto, un vientre viejo. Así
desde la carne. Y hará que los muchos, vuelve y juega con los muchos, o sea, que el pueblo, que muchos de allí, de los hijos de Israel, se convertirán al Dios de ellos. Eso quiere decir que esos muchos necesitan vida porque están muertos. Por eso están a la expectativa en oración, esperando a ver qué pasa con el fruto entre mandamiento y ordenanza. Están esperando que la acción les enseñe, que ese fruto sea manifiesto para ellos empezar a moverse, para ellos poder empezar a tener vida. Entonces, e irá delante del fruto, ¿sí? Irá delante del fruto con el espíritu y con el poder de Elías para volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Me tengo que devolver, porque en el 13 dice: pero el ángel le dijo al mandamiento que no temiera. Eso va conforme a Santiago 5, 16, que dice que la oración del justo es eficaz, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Es lo que quiere decir Santiago 5, 16. Y Génesis 20, 17 dice: Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, o sea, dieron fruto. O sea, Abraham, siendo justo, fue el que oró al Señor, y el Señor vino delante de él, ¿sí? Y sanó por los que él oró, y además dieron fruto. Conforme también a Salmos 34:15, que dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Entonces, mandamiento y ordenanza dieron fruto. O sea, Zacarías y Elizabeth, por ser justos y irreprensibles y obedecer a Dios, el Señor les permitió dar fruto, el Señor los escuchó. Así que sus oraciones son escuchadas, por eso dieron fruto. Y en el mismo dice, el mandamiento, cuando le dice: no temas, que porque tu oración ha sido oída y tu mujer ordenanza te ha dado luz un hijo. El 14 dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Entonces el 15 también dice: porque será grande delante de Dios. Será grande delante de Dios. Y si no se mezcla, será lleno del Espíritu de Dios. O sea, el Señor estará ahí con él, aún desde su posición, que es una posición de carne, una posición humana. Continúo. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan se conviertan al Señor. Me tengo que ir a Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 17. Tengo unos apuntes, perdona un momento. Y dice: porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Si vamos a mirar qué es estatuto, estatuto es sinónimo de ordenanza. Entonces anduvieron en las ordenanzas de las naciones que el Señor había mandado delante de los rebeldes de Israel, porque los hijos de Israel eran rebeldes. Entonces el Señor permitió que les hicieran daño, ¿sí? Porque ellos también hicieron sus propias ordenanzas, ¿sí? Los reyes que ellos mismos pusieron, no los que Dios puso. Entonces ellos andaban en rebeldía completamente, y por eso el Señor permitió que los atacaran.
Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas delante del Señor, edificándose lugares altos en torres en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto, debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que el Señor había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Señor. Entonces, cuando estábamos leyendo acá en Lucas 1, estábamos viendo que hará que muchos de los hijos rebeldes se conviertan al Señor de ellos. Y continúo en el 17. E irá delante de él con espíritu y con el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y eso va conforme también a Isaías 58:8, que es cuando dice, y entonces nacerá tu luz, y lo puedo decir así, entonces nacerá tu luz, ¿sí? Con el espíritu, y es el poder de Elías, quiere decir, y tu salvación, ¿sí? La tomarán pocos. El espíritu, muchos lo van a querer, o muchos lo van a poder obtener, por decirlo así. Pero el poder son pocos los que lo van a obtener, con los cuales van a poder hacer proezas, milagros. Y con esto, con esa transición, van a poder tener corazones dispuestos para el Señor. Y aquí dice, volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces, cuando habla de la prudencia, es sensatez, es discernimiento. Es una cualidad de buen juicio, madurez en los actos y decisiones. Al final es igual a acciones. La prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Sigo con el 18. Y dijo mandamiento al ángel. Y dijo mandamiento al ángel. ¿En qué conoceré esto? Porque soy viejo. Y dijo mandamiento al ángel. ¿En qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. Y dice el mandamiento, hace el rato soy letra y la ordenanza también, y no hemos visto nada. Ya estamos viejos. ¿Qué podemos esperar? Respondiendo la voz del Señor, le dijo, yo soy, y he sido enviado. La voz ha sido enviada para hablar. Siempre la voz del Señor es enviada para hablar por algún mensajero, pero el Señor siempre la manda por medio de un ángel. Pero el punto es, para dar buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, le está diciendo al mandamiento. La voz de Dios le está diciendo al mandamiento, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Puede ser un sacerdote leyendo las ordenanzas, leyendo el mandamiento y no creyó. Y ese era Zacarías, el que quedó mudo. Pero si vamos a ver en la letra queda muda si no hay nadie que la lea. Entonces, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Y se extrañaba que no se manifestara nada. Vamos al 22.
El 22 dice, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión del santuario, había tenido un encuentro con Dios y les hablaba por señas y permaneció mudo. Ahí donde está, cuando las personas en la letra leen un mandamiento y la ordenanza no van a entender, porque la letra solamente nos habla por señas, la letra es muda. Y cumplidos los días de su ministerio, y cumplido los días de su ministerio se apartó. La letra fue quitada por la voz del Señor, fue apartada por la voz del Señor. Después de aquellos días concibió ordenanza y se retiró también. Se hizo aparte, tanto el mandamiento como la ordenanza se hicieron aparte, porque era tiempo del hecho, era tiempo de que Juan naciera. Así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó a quitar mi afrenta. Está hablando mandamientos, está hablando de Zacarías, entre los hombres. Al sexto mes, el ángel Gabriel, la voz del Señor, fue enviada, ¿sí?, a la ciudad de Galilea llamada Nazaret. El 27. Unos segundos. El 27. Y lo puro unido con lo recto. El 27 se lo voy a hablar así. Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Se lo puedo poner de esta manera. Y lo puro, ¿sí?, unido con lo recto, a José le vamos a poner lo justo o lo recto, y la virgen sabemos que es María, pero vamos a ponerle la ley. Y la ley unida con la justicia o con lo justo, ¿sí?, iban a estar con un propósito. Entrando la voz del Señor donde estaba ella, ¿sí?, le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo. El solo hecho de saludar quiere decir que el Señor entra. Bendita tú entre las mujeres. Lo que el Señor me pone como en forma de historia aquí es de que bendita es la ley entre las otras leyes carnales, las leyes humanas. Bendita es la ley de Dios Altísimo delante de la ley de los hombres. Mas la ley, cuando le vio, se turbó. Así como cuando pasó con el ángel, con mandamiento y con ordenanza, así mismo pasó aquí. Mas la ley, cuando vio la voz, cuando vio cómo la voz le habló, se turbó por las palabras, por la voz, por esas palabras que son de Dios, y pensaba: ¿qué saludo es este? O sea, ¿qué bendición es esta del cielo? Entonces la voz le dijo: ley, no temas, quédate quieta, ley, aguanta, ley, porque has hallado gracia delante de Dios. La ley, letra, halló gracia delante de Dios. ¿Por qué? Y ahora concebirás en tu vientre, ¿sí? Ahora darás fruto y darás a luz un fruto, obviamente, y llamarás a su nombre Jesús. Libertad. Le podemos poner a Jesús libertad, poder. Entonces será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará un trono de David su padre. Es el 31. Y darás fruto con nombre alto y sublime sobre todo nombre. Así que seguimos con el 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, o sea, sobre los muchos de Israel, y su reino no tendrá fin. Entonces la ley le dijo a la voz, le dijo a la palabra: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La ley dice: ¿cómo me van a leer si no conozco a quien me interprete? Respondiendo la voz, le dijo:
el Espíritu, así como le dijo a mandamiento y ordenanza, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Libertad, poder. He aquí tu parienta, ordenanza, ella también ha concebido un hijo en su vejez. Tanto ordenanza como mandamiento como la ley son viejos. Y el justo también, el justo carnal. Y en el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces el 38. Y tu disposición, a tu disposición estoy, hágase de acuerdo a ti, Altísimo, que me lees. O sea, lo leo. En aquellos días, levantándose la ley, fue prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró a la casa de mandamiento y saludó y bendijo a la ordenanza. La ley bendijo la ordenanza. Y aconteció que cuando oyó ordenanza, la bendición de la ley, la criatura saltó en su vientre, el fruto se hizo ver, se hizo ver. Y la ordenanza fue llena de Dios, fue llena del poder. Y exclamó a gran voz y dijo, bendición para ti, ley, entre todas las leyes, y bendito es tu fruto dentro de ti. Porque se concede esto de mí, que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Por qué se concede que venga ordenanza? ¿Por qué se concede que venga el Señor delante de mí? ¿Por qué se concede que venga la ley delante de mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo, de tu bendición, porque la voz del Señor es bendición, es vida. Entonces, fíjense, con ese saludo vino a darles vida. Siempre cuando el ángel vino a saludarlos a ellos, vino con el saludo a dar vida a la letra. Entonces, porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces la ley dijo, y aquí sí lo podemos leer normalmente, engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija de Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. La ley será mostrada por todos y para todos por medio del fruto. Y por eso es santo el nombre de Jesús, la ley viva. Y su misericordia es de generación en generación a los que temen, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. O sea, está hablando de justicia, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y continúo con el 56. Segundo. Y el 56. Y quedó María, quedó la ley con ella, quedó la ley unida con la ordenanza por un tiempo y después se guardó. Cuando la ordenanza cumplió su tiempo de dar a luz, de mostrar su fruto, dio a luz a su hijo. Y cuando oyeron los muchos, los vecinos y los parientes, que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, había
le había dado vida a la ordenanza, al fruto de la ordenanza, iba a extender la ordenanza para muchos más, pero en acción. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, mandamiento. O sea, están hablando de Juan, pero la gente lo llamaba a Juan mandamiento, a la acción. O sea, el pueblo siempre ha buscado letra. En este caso, Juan es acción, el pueblo no sabe cómo traducir la letra, ¿sí?, al espíritu. Por eso vino Juan a mostrarle al pueblo cómo se hacían las cosas para que pudieran morar el espíritu en ellos y pudieran ser espirituales, pudieran caminar en mandamiento, en ordenanza, en ley y en justicia, pero no en letra, sino en espíritu, viviéndolas, porque la fe sin obras es muerta. Por eso tienen que accionar la fe. Es lo que trata de decir este libro. Y le dijeron, dice, pero respondió ordenanza y dijo, no, se llama acción, no, se llamará Juan. O sea, ya no se llamará más letra, su fruto, sino que se llamará acción, se llamará hecho. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame así o que haga estas cosas. Entonces preguntaron por señas a su padre, o volvieron otra vez a los rudimentos, cómo le quería llamar. Estaban leyendo la ley, estaban leyendo el mandamiento y estaban tratando de seguir poniendo como fruto letra. Y no encontraron eso. Porque, fíjese, aquí viene la parte bonita. Entonces, pidieron una tablilla y escribió diciendo, el mandamiento escribió en una tablilla diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Es parecido como cuando estaba el Señor con Moisés dándole la tabla pero prácticamente el hecho de esa tabla con los mandamientos era una acción, reflejo o espejo de lo que tenemos hoy, que es la tabla de los mandamientos puesta en nuestro corazón. Son los mandamientos del Espíritu en nuestro corazón. Es lo mismo que está aquí. La letra, la gente leyendo letra, esperando resultado letra, no podían entender más mandamiento que ya se había unido con la ordenanza y habían dado un fruto de justicia, que es Juan, un fruto vivo, un fruto, ¿sí?, el cual es vida. Esa vida, ¿sí?, es la que nosotros debemos accionar en nuestro corazón para ejercer la justicia. Espero eso les pueda quedar claro. Espero pueda yo hacerme entender para ustedes esta parte. Entonces continúo. Y todos se maravillaron porque en ese momento pudieron entender, ¿sí?, que el mandamiento es más. El mandamiento, el resultado del mandamiento de ordenanza es más que letra, es espíritu y es vida. Entonces, al momento fue abierta su boca, la boca del mandamiento fue abierta porque ya tenía el espíritu y suelta su lengua y habló igual como cuando el ángel saluda. Saludó a Dios, habló bendiciendo a Dios. La palabra del Señor llega y no retorna vacía. Siempre hay una conexión entre Dios y los hombres, siempre y cuando estemos en obediencia. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, o sea, los muchos pudieron darse cuenta un poco del reino. Se pudieron dar un poco cuenta de que es más que letra, es espíritu. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. O sea, el espíritu permite que haya buen testimonio, que siempre cuando el espíritu viene, los demás puedan dar testimonio de las cosas. La letra no puede hacer eso. El verdadero testimonio que da vida lo da el espíritu. Todas y todos los que oían
la guardaban en su corazón. Fíjese, las tablas de nuestro corazón, ahí está. Y todos los que oían el resultado del mandamiento y la ordenanza, todos los que oían el fruto que es todo lo que proviene de Juan, ¿sí? Porque Juan despojó el camino, ¿sí? Para el que venía. Entonces, los que guardaron el fruto en su corazón, entonces pudieron oír. ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y el mandamiento, Zacarías, o sea, el mandamiento, su padre, fue lleno del Espíritu y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de los santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia de nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad, en justicia delante de él y todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos y para dar a conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados y para entrañable misericordia de Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares lugares desiertos hasta el día de la manifestación a Israel. Entonces, nosotros podemos ver para mí fue algo bonito cuando lo pude leer. De pronto no lo pude manifestar muy bien, pero sí puedo hacer un resumen. Mandamiento y ordenanza dan a luz un hijo, el cual es una acción. Eso es Juan. Lo justo y la ley, o sea, José y María, lo justo y la ley, María viene siendo la ley, por decirlo así, dan a luz la libertad o poder, que es Jesús. Antes la gente tenía que tener un sacerdote para que ese sacerdote les leyera el mandamiento. Por tanto, el sacerdote también tenía ordenanzas. Por ende, un espejo es Zacarías y Elizabeth, mandamiento y ordenanza. Los dos se unieron, dieron a luz un fruto que es una acción y es Juan. Tanto mandamiento como ordenanza lo escuchaban los hombres por boca del sacerdote y la gente estaba ahí medio contenta, pero hacían lo que les daba la gana, seguían siendo rebeldes. Pero cuando llegó Juan, les dio la oportunidad a Dios por medio de Juan, ¿sí? Que el mandamiento y la ordenanza fueran hechos voz, fueran hechos acción, y como fueron hechos acción, la gente pudo entender qué era lo que el mandamiento y la ordenanza le decía a sus padres, que los padres fueron rebeldes y no entendieron, y por generaciones los hijos hacían lo mismo que los padres. Cuando llegó Juan hubo un quiebre. Juan, siendo el fruto de mandamiento y ordenanza, lo que hizo fue mostrarles el reino un poco, abrirle el camino al que venía. Por eso cuando llegó caminando el justo, porque José era justo, la misma escritura lo dice, andaba con María que era pura, ¿sí? Entonces, como María era pura, andaba con un justo, aún no se habían unido, y la misma conversación que tiene María con el ángel, ¿sí? El ángel es representación de la voz de Dios, la palabra de Dios. Cuando la ley y la palabra de Dios se unen, dan a luz algo, dan un fruto, mas el justo en carne, que es José, le tocó a José ser el justo en carne, solamente podía andar con la ley, mas no podía manifestar nada, porque todavía él solamente era justo, mas no tenía el espíritu para poder, por decirlo así, traducir lo que decía la ley. Entonces, la ley
y la voz, que es el ángel, tuvieron una conversación. Por ende, el Señor, por medio de que la ley aceptó esa conversación, pudo de ahí salir un fruto que fue Jesús, el cual se iba a ver manifestado, se iba a ver por primera vez en el vientre de Elizabeth, que es ordenanza. Cuando se unió la ordenanza con la ley, que es María, inmediatamente el fruto de la ordenanza saltó, porque se dio cuenta que él iba a ir primero que Jesús, que el poder. Entonces primero era la obediencia y después iba a venir el poder. Por esa razón, cuando Juan va y dice hacer frutos dignos de arrepentimiento, está preparando el camino y no iba a mojar a la gente. La gente tenía que ir ir en ese camino, y al ir en ese camino se iban a encontrar con el bautismo del Espíritu Santo. Estoy haciendo como una especie de historia, no sé, los que saben de justicia podrán entenderlo un poco. Juan el Bautista, ¿sí?, siendo accionó, hizo justicia, o sea, accionó la ley, accionó el mandamiento y la ordenanza, lo hizo vida, y cuando llegó Jesús, siguió con lo que había empezado el fruto de mandamiento y ordenanza, o sea, la acción, y Jesús, siendo acción y siendo poder, manifestó el reino completamente. Por eso todos los rebeldes que se habían pegado a Juan, dejaron de ser rebeldes, porque entendieron el mensaje y se tuvieron que pegar a la libertad, que es Jesús. Por eso menguó Juan y subió Jesús. Espero hayan podido entender un poco el trasfondo de lo que estaba diciendo. El niño se fortalecía, dice la palabra. El niño crecía, se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de la manifestación a Israel. Eso nos pasa a nosotros cuando estamos haciendo justicia. Hacemos justicia y estamos en lugares desérticos. Y de un momento a otro nos manifestamos, porque es Jesús que se manifiesta, y volvemos otra vez a lugares desérticos. Nos aparecemos como luz y la gente puede vernos. Ese es el mensaje que tenía hoy. Jesús los bendiga mucho.